Desnuda tu corazón y dile: Señor, yo sé que tengo la fe tuya, ya me la entregaste. Yo ya recibí la fe de Cristo y está en mí. Padre, ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame a remover esta incredulidad y entrégale unos días de ayuno y oración al Padre. Cuando tú estás en medio de tu ayuno y en oración, la incredulidad comienza a desvanecerse. Y dice la escritura que Jesús se encontraba en Nazaret y estaba predicando en las sinagogas. Pero algo muy importante que él mismo dice, que comenzó a orar por los enfermos y no pudo hacer milagros allí. Y la razón por la cual no podían manifestarse en los milagros era por la incredulidad. Y yo te quiero llevar a estas palabras del mismo Jesús. Dice lo siguiente, Marcos 6, 4, 6 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y aquí viene lo que te quiero decir y sobre lo cual vamos a fundamentar la enseñanza que Dios te está entregando hoy. Y dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y estaba asombrado ¿de qué? De la incredulidad. Y hoy quiero hablarles sobre este tema de la incredulidad y la fe. La incredulidad es completamente diferente a la fe. Son dos cosas completamente opuestas. La fe que te dio Dios es perfecta. Dice la escritura en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el capítulo 5, que Dios nos entregó de su fe. Tú tienes la fe de Cristo. La fe de Cristo está en ti, es perfecta. Pero la incredulidad nunca te la entregó Dios. Dios jamás te entregó una fe mezclada con incredulidad. No dice en ningún momento que nos entregó incredulidad. Jesucristo no vino a entregarnos incredulidad. Jesucristo vino a entregarnos de su fe. Él es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Él nos la entregó a nosotros. Tú eres portador de la fe de Dios. Tú no diseñaste la fe. Tú no la compraste, tú no la creaste, la fe te la entregó el mismo Dios. Ahora yo te vengo a decir, si tú tienes la fe de Cristo en ti, según Gálatas, si tú tienes la fe de Cristo en ti, entonces tu fe es perfecta. Y si tu fe es perfecta, tu problema no es de fe, tu problema es de incredulidad. Hello. Hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo hago con esto para tener fe? Tú tienes la fe. Si tú ya aceptaste a Jesús, si tú ya recibiste a Dios en tu corazón, tú tienes la fe perfecta de Dios en ti. No es problema de fe, es problema de incredulidad. La fe y la incredulidad son dos cosas completamente opuestas. La incredulidad te opaca la fe. La incredulidad apaga la fe. Es otra cosa completamente diferente. Y yo te quiero llevar precisamente a este versículo en Mateo, que te va a aclarar muy bien la diferencia entre lo que es la fe y la incredulidad. Dice en Mateo 17, 21, y te llevo al contexto de esta escritura. Le trajeron a Jesús un joven que estaba siendo atormentado por demonios. Dice el padre del joven que este demonio lo tiraba al fuego para matarlo y lo tiraba al agua para matarlo.
que se lo llevó a los discípulos de Jesús y los discípulos oraron por él, pero nada pasó. Entonces llegó Jesús, después de haber tenido un encuentro con Moisés y Elías en el monte, en aquel monte alto. Allí estaba con Jacobo, con Pedro y con Juan, y tuvieron este encuentro precioso, en donde vieron ellos con sus propios ojos, Pedro, Jacobo y Juan vieron a Elías y a Moisés hablando con Jesús, y escucharon una voz del cielo, en donde le decía: este es mi hijo amado. Oh, Lord Jesus. Llegaba Jesús de ese encuentro y se encuentra con esta escena en donde están sus discípulos orando por este joven que está endemoniado, pero su padre, al no ver resultados, se lo trae a Jesús, y Jesús tan pronto ve esto es lo que dice: quiero llevarte a la Escritura, quiero que pongas mucha atención, porque esto te va a dar una revelación muy grande. Dice: respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula. Tan pronto vio que los discípulos oraron y nada, que pasaba nada. Dice: oh generación incrédula. Y te quiero decir que esta palabra incrédula viene del griego apistos, incrédula. Generación incrédula se refería a esta generación de personas que son incrédulas, tienen incredulidad. Aunque tenían fe, la incredulidad no dejaba que pasara ese milagro, no dejaba que pasara esa sanidad. Escúchame muy bien. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Le estaban preguntando, se estaban cuestionando: hey Jesús, ¿y por qué nosotros no podemos echar a estos demonios afuera? ¿Qué es lo que está pasando? Si nosotros creemos y estamos orando en fe. Y esto es la respuesta de Jesús. Y aquí quiero aclararles algo muy importante. Dice la Escritura en Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Escúchame muy bien. La Escritura dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Y quiero llevarte a esta palabra poca fe aquí, porque en realidad esta palabra poca fe no tiene la traducción real de lo que es el griego. Y el griego dice apistos, que es el mismo que les acabé de leer, donde Jesús decía: esta generación incrédula. Esa palabra incrédula que usó Jesús allí en griego es apistos, que es incredulidad. Y es la misma palabra aquí. Entonces, realmente lo que dice esta Escritura es: Jesús les dijo: por vuestra incredulidad. Esa es la traducción correcta en esta Escritura: por su incredulidad. ¿Por qué no pudieron sacar los demonios? Por su incredulidad. Apistos. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Pregunto: ¿cómo es el grano de mostaza? ¿Cómo es la semilla de mostaza? Es pequeñita. Si Jesús estuviera refiriendo a que el problema era de poca fe, ¿cómo podría entonces contradecirse Jesús al decir: si tuvieras la fe tan pequeña como un granito de mostaza? No hace sentido. El problema
no es por la fe pequeña, el problema es por la incredulidad completamente que los embarcó a todos estos discípulos. La incredulidad apaga, la incredulidad aparta, la incredulidad te distancia de la fe. Y escúchame muy bien. Dice en Mateo 17, 21, antes de pasar allí, dice, y nada os será imposible. O sea, cuando tú tienes la fe, nada te será imposible, nada será imposible. La fe que proviene de Dios, la fe que te entregó Dios. Dice en Mateo 17, 21, pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Hay muchos que confunden, que dicen este género de demonios. No, este género de incrédulos, que se refería Jesús. Y si yo te llevo a la escritura antes, a Mateo 17, 17, dice, respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula, se estaba referenciando la generación de incrédulos, y por eso bajo nuevamente al versículo 17, 21, en donde dice, pero este género de incrédulos se refiere, lo que está diciendo Jesús, género de incrédulos no sale sino con oración y con ayuno. Esta generación de incredulidad, en otras palabras, no sale sino con oración y con ayuno. Lo que decía Jesús allí es, pero este género de incredulidad no sale sino con oración y con ayuno. Oh, hay alguien que necesitaba escuchar esto hoy, porque hay muchas personas que han creído que problemas de fe, hoy te viene a decir el mismo Dios, tu problema no es de fe, tú tienes la fe de Dios, tu problema ha sido de incredulidad, y hoy mismo el Espíritu Santo de Dios te está diciendo cómo remover toda incredulidad de tu vida, en ayuno y en oración. Entrégate a Dios, desnuda tu corazón y dile, Señor, yo sé que tengo la fe tuya, ya me la entregaste. Yo ya recibí la fe de Cristo y está en mí. Padre, ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame a remover esta incredulidad y entrégale unos días de ayuno y oración al Padre. Cuando tú estás en medio de tu ayuno y en oración, la incredulidad comienza a desvanecerse, comienza a desaparecer, porque ha llegado la medicina espiritual que remueve toda incredulidad, y es tu ayuno y tu oración, conectado con Dios, creyéndole a Dios que cuando tú estás sometiendo la carne y entrando en esta dimensión espiritual, clamando a Dios, toda incredulidad tiene que salir de tu vida. Hay alguien que necesitaba escuchar esto para comenzar a ver la gloria de Dios, los milagros de Dios, la gracia de Dios activa, actuando en tu vida. Oh Lord Jesus. Dice la escritura en Romanos 10, 17, y esto quiero que lo tengamos claro, porque corroborándote ya de que tu problema no es de fe, sino que el problema es de incredulidad, y sabiendo que esa incredulidad la puedes sacar completamente, erradicar de tu vida, una vez que la sacas, lo único que tú tienes que comenzar a meditar, a pensar, a vivir es fe, 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 fe todos los días de tu vida. Es la fe que tú tienes la fe perfecta de Cristo, cree que la tienes, activa esa fe que ya está en ti, simplemente reconoce lo que está ya en ti. Y quiero afirmarte en cómo llega la fe que Dios te entregó. Cómo tú la recibes. Dice la escritura en Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Afírmate en esta verdad.
La fe llegó cuando tú escuchaste de Dios. La fe comenzó a llegar y a alumbrarte a ti cuando comenzaste a leer la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, a creer en la palabra de Dios y a vivir en la palabra de Dios. Entre más sumergido tú estés, entre más conozcas de esa palabra de Dios, más aún se va a activar a un mayor grado la fe que ya te entregó Dios. Tú tienes la fe de Dios, te entregó una medida, a todos nos entregó la misma medida de fe, tenemos la medida de fe de Dios, ya la tenemos, tú la tienes, tú no tienes más fe que Pedro, ni Juan, el apóstol Juan tiene más fe que tú, no, todos tenemos la medida de fe, la misma medida, la tienes tú. Quiero que tú tengas esta revelación clara hoy, la medida de fe que tenía Pedro la tienes tú. Así como el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos, ese mismo espíritu vive en ti. Esa verdad es clara y la tienes que entender. Tú tienes la fe de Cristo en ti. Oh Lord Jesus. Y la fe, esa fe que Dios te entrega viene por el oír y oír la palabra de Dios. Hay muchos que necesitan comenzar a buscar la palabra de Dios, a sumergirte en la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios. Dice, el que atiende a mi palabra prospera. Oh Lord Jesus, comienzas a prosperar en todo cuando comienzas a meditar y a atender la palabra de Dios y a creerla. Y dice en Romanos 4:17, una vez que tú entiendes esta verdad y comienzas a ver lo que Jesucristo nos dijo, en Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, se refiere a Jesús, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Primer principio para que actives esta fe que tienes, que es la misma fe de Cristo en ti, llama las cosas que no son como si ya fuesen. Así lo hacía Jesús. Cuando le dijeron que su discípulo estaba muerto, les dijo claramente, no está muerto, está dormido. Llama las cosas que no son como si ya fueran. Comienza a llamar tu matrimonio restaurado. Comienza a llamar que tus hijos dejaron las drogas. Comienza a llamar que ya todas tus deudas fueron completamente pagas. Comienza a llamar lo imposible posible. Comienza a llamar lo oscuro la luz. Comienza a llamar el problema la solución. Comienza a llamar las cosas que no son, que tus ojos no ven, como si ya fueran. Comienza a llamar las cosas que Dios ya te entregó, que no has visto. Comienza a llamarlas como si ya fueran en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y te voy a dar la siguiente para seguir activando tu fe, para tener tu incredulidad completamente afuera de tu vida, sino que vivas, respires, transpires, camines, hables solo fe. Dice la palabra en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, fe, no dudes. Fe, no dudes. Y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces tú tienes que hablar, dice, lo que dice le será hecho. Tú tienes que hablar fe, tú tienes que declarar la palabra de Dios, tú tienes que confesar con tu boca. En tu boca hay poder de vida, pero también hay poder de muerte. Comienza a edificar tu alma declarando vida siempre, vida sobre tu vida, declarando la palabra de Dios, declarando las promesas de Dios. Háblalas, decrétalas. Cuando las estés decretando, estás creyendo lo que estás diciendo, porque hay poder en lo que tú estás decretando. Decreta que ya estás sano en el nombre de Cristo Jesús. Decreta. Comienza a hablar la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues me lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Comienza a decretar palabras sobre tu vida.
y comienza a dejar todas las cosas que no son edificantes para ti. Todas las palabras de mentira que decías, que estás enfermo, que te vas a morir, que vas a perder el trabajo, que te vas a divorciar, cosas que no tienes que comenzar a declarar sobre tu vida, y llama las cosas que no son como si ya fuera. Y este tercer consejo que te voy a dar está en Marcos 11:24. Oh, sí, tienes que comenzar a declarar que hoy es día de abundancia, hoy es día de victoria. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, lo recibiréis y os vendrá. Cuando tú ores, cuando tú decretes, ya crea que ya lo recibiste. No pienses cuándo va a ser, no lo mires en el futuro, míralo hecho. Está creado espiritualmente, está hecho, creado espiritualmente. Ya míralo contigo. Cuando tú estás haciendo esto, lo estás mirando hecho, lo estás decretando con tu boca, estás simplemente hablando, confesando, estás ejercitando, estás transfiriendo fe. Jesús, más bien, nuestro Creador, desde Génesis, en el capítulo 1, comenzó a decretar. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 3, y dijo Dios. En el versículo 6, y dijo Dios. En el versículo 9, y dijo Dios. En el versículo 11, y dijo Dios. Y crease la luz. Y que los mares, que las aguas produzcan seres vivientes. Que la tierra produzca seres vivientes. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y dijo Dios, comienza a confesar, comienza a creer que ya recibiste las cosas, que ya las recibiste, que son tuyas. Y el último consejo que te voy a dar para que comiences a volar en fe está en el libro de Filemón, en el capítulo 1, versículo 6, dice: para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿Cómo hago para que mi fe sea eficaz? Aquí está, dice: en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hello. Comienza a reconocer todas las cosas buenas que están en ti. Todo lo bueno del reino, reconócelo. Cuando tú comienzas a meditar en que hay un Dios soberano, que tú eres hijo de Dios, que eres coheredero con Cristo, que recibiste el perdón de los pecados, que eres salvo, que tienes vida eterna, que la gracia de Dios está sobre ti, que tú eres una bendición que están dando en este mundo. Tú eres una bendición de Dios, que Dios te ama. Que la paz de Dios está sobre ti, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuida tu corazón y tus pensamientos, que el gozo de Dios está en ti siempre, que Dios te sigue todos los días de tu vida. Todas las bondades de Dios, medita en todo lo bueno que ya está en ti. Tú eres parte del reino. Tú perteneces al reino de los cielos, le perteneces a Dios. Tú eres una bendición llena de amor y tú todo lo puedes en Cristo y tú estás completo en Él. Cuando tú comienzas a reflexionar en todo lo bueno del reino en ti, en todo lo bueno de Dios en ti, entonces tu fe se vuelve eficaz. Yo no sé cuántos necesitaban escuchar esta palabra de Dios para sus vidas. Yo sé que hoy comienza a removerse toda incredulidad en el nombre de Cristo Jesús. Tu fe es llevada a otro nivel. Tú tienes la misma medida de fe. Dios te entregó esa fe. Tú tienes la fe de Cristo. Hay poder en ti. Así que yo los bendigo. Sé que hoy es un día de entregarle tu corazón a Dios. Hoy, si Dios te habló, si el Espíritu Santo de Dios tocó tu corazón por primera vez, me estás viendo, estás recibiendo esta palabra y entiendes que Dios habló a tu corazón, hoy te quiero hacer la invitación para que recibas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, para que te apartes del mundo, de la oscuridad y tengas un encuentro real con Dios, que lo aceptes para que tu eternidad cambie por completo. Hoy quiero guiarte en esta oración
quiero simplemente que repitas creyendo con tu corazón: Padre Celestial, hoy confieso que me he apartado de ti, que he estado en pecado. Hoy quiero recibir, aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Amigo y amiga, si tú hiciste esta oración creyendo, yo te aseguro que eres salvo, que tus pecados han sido perdonados, que tienes vida eterna, que tienes el amor de Dios, que has recibido en este momento la fe perfecta de Dios. Te bendigo y te doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder entregar esta palabra para edificar tu vida. Sigamos haciendo la buena obra que nos encomendó nuestro Señor. Sigamos compartiendo las buenas nuevas. En el nombre de Jesús, nos vemos el próximo domingo a las 10:30. Amén.